Bueno, Sí. adelante, Amalia. Vamos a recibir a Roberto Escoto de la Organización Panamericana de la Salud. Paraguay aprobó la vacuna rusa. Queremos saber qué más implica esto. Señor Roberto Escoto, muy buenas tardes. Bienvenido al IDM. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Roberto. Muy buenos días, Amalia. Muchísimas gracias por su invitación a compartir este momento con ustedes. Paraguay está muy cerca de conseguir las vacunas, ya estamos tan confundidos. Por un lado el sistema COVAX, por el otro lado también se habla de otras alternativas. Cuéntenos, ¿cuál es la verdad real, Luis Roberto? La verdad real realmente es que con relación a la pandemia, en las últimas semanas a nivel mundial hemos tenido una aceleración importante en la propagación del virus y por tanto también en la muerte en la mayoría de los países de la región de las Américas y en muchos países también de Europa. En relación a la vacuna, estamos muy contentos porque hay una canasta de vacuna muy importante en desarrollo. Vacunas que pareciera que tienen todas las condiciones para ser una vacuna segura, eficaz, que ya se están aplicando. Lógicamente los niveles de administración en este momento son muy bajos en general en casi todos los países del mundo, porque los niveles de producción, de distribución, logística, etcétera, son complejos. Las expectativas que se tenían de producción a nivel mundial no han alcanzado los niveles que se esperaban, así que la disponibilidad es muy baja. El mecanismo COVAX está trabajando muy de cerca con todos los laboratorios. Ya OMS ha logrado certificar para uso de emergencia ya la vacuna Pfizer. Se están recibiendo información y documentación de otras vacunas, así que la expectativa es que a través del mecanismo COVAX en los próximos meses, estamos hablando finales de marzo, principios de abril, ya pudiera estar el mecanismo COVAX haciendo alguna distribución a los países, en los cuales Paraguay es uno de los países que se ha priorizado por nuestra organización. Así que esas son las expectativas que tenemos. Lógicamente, los países también han podido establecer acuerdos de compra directos, bilaterales, con algunos laboratorios y están accediendo a vacunas ya algunos países de la región. Básicamente en la región de las Américas tenemos a Canadá, Estados Unidos, Chile, Argentina y México, que en este momento ya están teniendo alguna vacunación. Lógicamente es muy poca, en caso de Argentina, por ejemplo, menos del 0.4% de la población, Chile menos del 0.1%, México menos del 0.26%, Estados Unidos ya alcanzó el día de ayer el 3.3% de su población y Canadá anda por el 1.2%. O sea, son niveles de vacunación muy, muy limitados, pero bueno, ya la luz al final del túnel, como hemos dicho, comienza a brillar cada día más cerca. Paraguay es el octavo país por optar por esta vacuna. ¿Por qué esta sí y las otras no? Fíjese que realmente yo tengo la misma información de ustedes. Es una nota periodística que salió de la agencia rusa, así que oficialmente no tengo todavía ningún conocimiento. La verdad que fue una noticia que hoy nos enteramos. Me llamó la atención también que en la conferencia de prensa el ministro no hizo referencia a este dato, así que esperaríamos para poder pronunciarnos al respecto, tener el conocimiento oficial de parte del ministerio y de las autoridades nacionales. En estos días, el mecanismo COVAX anunció que ya está en condiciones de hacer la distribución para el primer semestre. ¿Esto implica en qué periodo de tiempo aproximadamente Paraguay pueda recibir las dosis para la inmunización, señor Escoto?
Mire, si el mecanismo COVAX anunció el 18 de diciembre haber firmado ya un acuerdo con varios laboratorios para poder acceder durante este año, a finales del año, la meta es haber logrado distribuir 2.000 millones de vacunas a nivel mundial. Estaríamos esperando en el mes de marzo, probablemente a finales de marzo, principios de abril. Yo no quiero generar más expectativas o muchas expectativas, pudiera ser antes y eso sería maravilloso, pero siendo realista, el escenario más probable es que a finales de marzo, principios de abril, pudiéramos estar recibiendo ya esa vacuna. Estamos trabajando muy de cerca con los laboratorios, les estamos demandando que nos presenten lo más rápido posible toda la documentación necesaria para poder autorizar ya el uso de emergencia de estas otras vacunas, y en ese proceso también se están haciendo visitas. Por ejemplo, esta semana y desde la semana pasada en China hay una misión de la OMS y de los expertos externos de vacunas revisando toda la seguridad y todos los procesos de la producción de estas vacunas. Así que esas son las expectativas. Yo diría que Paraguay es uno de los países que a través del mecanismo COVAX esperamos reciba más tempranamente la vacuna en la región de las Américas. El hecho de que las grandes potencias estaban comprando directamente de las farmacéuticas que producen la vacuna y otros países más también, ¿esto de alguna manera incide en que el tema de COVAX se atrase un poco más y los países más pobres finalmente reciban un poco de forma más tardía las dosis? Sí, lamentablemente esto es cierto hasta cierto punto, porque lógicamente los países más ricos son los países donde están los laboratorios y donde tienen las mayores capacidades. Es importante reconocer también que la mayor inversión que estos laboratorios están haciendo en la producción y el desarrollo de estas vacunas son recursos públicos de estos países. No son recursos privados que han puesto en riesgo, son públicos que han sido canalizados a través de los mecanismos que tienen los países ricos, y por eso de alguna manera están accediendo a esta vacuna. Por eso le decía, estamos trabajando muy de cerca con todos los países, pidiendo a los fabricantes que se muevan rápidamente para que nos proporcionen los datos necesarios y poder avanzar en estos acuerdos de compra. Y también les pedimos a los países que cumplan con sus promesas de financiamiento del mecanismo COVAX, porque la verdad es que si no nos vacunamos todos y es una vacuna que se distribuye de una manera equitativa en todos los países del mundo, la pandemia no va a poder ser controlada. Un país puede tener a toda su población vacunada, pero sabemos que si el resto de los países no estamos vacunados, los mecanismos las transacciones económicas, los viajes, turismo, etcétera, no va a funcionar. O sea, para que la economía global funcione, necesitamos que todos los países logren tener la vacunación de su población en riesgo. Aunque parezca reiterativa, al menos de mi parte, si uno mira, Luis Roberto, el calendario, ¿cuándo tendríamos la vacuna en Paraguay? Nosotros creemos y confiamos que para finales de marzo, principios de abril, tendríamos ya las primeras dosis en el país a través del mecanismo COVAX. Puede ser que a través de los acuerdos que el Ministerio está analizando y está considerando directamente con algunos laboratorios fuera del mecanismo COVAX o a través del sector privado, porque vimos que ya hay algunas acciones que el sector privado está haciendo para traer la vacuna, pudiera estar un poco antes, pero eso todavía no se puede confirmar. Muchos médicos están manifestando que se optó por esta vacuna sin las debidas investigaciones clínicas, teniendo en cuenta la urgencia. ¿Esto podría ser relevante o no? Bueno, miremos lo que está pasando. Por ejemplo, Argentina está aplicando esta vacuna
y hasta ahora, de acuerdo a la información que ellos han proporcionado, han tenido muy pocas reacciones adversas y pareciera que su manipulación, su utilización y todo no ha sido significativamente compleja. Por otro lado, también los requerimientos que esta vacuna tiene de red de frío son posibles manejar con las condiciones que los países tienen. Es una situación todavía muy preliminar como para pronunciarse. De acuerdo a la información brindada por la Agencia Rusa de Desarrollo de Investigación, la vacuna cumple con los criterios pero todavía como organización nosotros estamos en comunicación con ellos, recibiendo toda la documentación necesaria para poder pronunciarnos al respecto. Así que yo diría que hay que ser prudentes, cuidadosos, estar alerta a lo que está pasando. Ellos están vacunando también con esta vacuna en Rusia y la información que han proporcionado también indica que es una vacuna con seguridad. No estoy plenamente seguro, pero creo que todavía no ha recibido la autorización para utilizarse en población mayor de 60 años, que eso sí es una limitante, sobre todo reconociendo que el virus impacta muy severamente en la población mayor de 60 años, pero tenemos mucha población de riesgo de trabajadores de salud menor de esa edad que podría beneficiarse, pero hay que estar muy alerta y hay que estar muy atento a las actualizaciones que se están dando. Es un proceso sumamente dinámico, así que cualquier información que tengamos, con muchísimo gusto se las proporcionaremos a ustedes para que estén muy actualizados sobre este desarrollo y la población pueda sentir la confianza necesaria en aplicarse estas vacunas cuando ya estén en el país. Además de la Sputnik, ¿cuáles serían las vacunas que podrían llegar a finales de marzo, a comienzos de abril, a través del mecanismo COVAX, señor Luis? Hay muchos avances con la vacuna AstraZeneca. Es una vacuna que ya se tiene un acuerdo de compra anticipada por 170 millones de dosis a través del mecanismo COVAX, la AstraZeneca Oxford. También se tienen ya algún acuerdo, un avance importante con la vacuna Janssen de la Johnson & Johnson. También hay conversaciones, también ya un acuerdo preliminar con Moderna. Así que lo cierto es que hay un avance importante con prácticamente todos estos laboratorios que han avanzado en fase 3. Yo diría que si las alternativas se van desarrollándose tal y como está previsto con AstraZeneca, con Johnson & Johnson, con Novavax, con la vacuna Sputnik rusa y la china, es posible que tendríamos acceso a cualquiera de estas vacunas en la oportunidad más cercana posible. La de Janssen o Johnson, los colombianos reservaron 9 millones de vacunas y por una cuestión que uno hace un paralelismo en Latinoamérica, el mismo clima, ¿sería la más amigable para el Paraguay o es muy difícil de presuponer a estas alturas? Mire, la ventaja que tiene esta vacuna es que hasta ahora es la única vacuna que ya ha logrado un nivel de desarrollo muy fuerte, muy avanzado, que es una dosis única. Esa es una gran ventaja. La otra, hay una china también que se habla de dosis única. Lógicamente, la vacuna AstraZeneca también es muy potencial positivo para el país porque maneja la red de frío que tenemos. Moderna utiliza menos de 20 grados que también el país pudiera recibirla. Lógicamente, la vacuna de la Pfizer por la
la demanda que exige de menos de 70 grados es una vacuna un poco más complicada. Sí. Pero se están buscando los mecanismos logísticos, incluso la misma Pfizer ha logrado desarrollar transportadores con hielo seco, que le llaman, que puede manejar la vacuna hasta por 15 días con seguridad. Así que lo importante es tener la posibilidad de acceder a toda esta cartera de vacunas en el menor tiempo posible. Unas tienen más ventajas que otras, pero en este momento no se puede descartar ni una ni privilegiar así ciegamente a otra. Estamos totalmente en una fase de desarrollo, de investigación, y como le dije, esto tiene una dinámica muy rápida todos estos días. Y en cuanto a la efectividad, teniendo en cuenta que ayer, por ejemplo, China publicaba que esta tiene solamente el 50% de efectividad, mientras hoy el ministro decía que tiene un 90% de efectividad. ¿Qué hay de cierto con respecto a eso? Sí, las vacunas tienen, en general, en los ensayos clínicos han demostrado tener una efectividad arriba del 90%, la mayoría. La AstraZeneca, por ejemplo, demostró que con dosis completa, con las 2 dosis completas, le bajaba al 70-60% la efectividad. Sin embargo, con una dosis completa y una media dosis, subía nuevamente al 90%. Es un tema que todavía no termina de tenerse la absoluta claridad. Pero también estamos apoyando un ensayo ahora ya empezó con 2.000 personas poniéndole media y media dosis en 3 semanas de diferencia. Se ha dicho que esta vacuna china tiene un 50% de efectividad. También se está evaluando y se está esperando recibir toda la documentación para confirmar esta información. Pero hasta ahora, recordemos que en el desarrollo histórico de vacunas en el mundo, del total a veces de iniciativas que arranquen, se ha logrado tener una confirmación apenas del 10%, o sea, de 10 vacunas que se han iniciado, una termina siendo la vacuna más efectiva. En este momento tenemos 260 vacunas que están en desarrollo, así que las posibilidades de contar con una vacuna, 230, perdón, la posibilidad de contar con una vacuna efectiva es muy alta. De estas 230 vacunas que están en desarrollo, 60 están ya en ensayo humano y de estas 16 están en ensayo en fase 3. Las otras están en fase 1 o fase 2 todavía de laboratorio, y se esperaría que una cantidad muy importante de vacunas en los próximos 3 meses entren ya a fase 3. Así que la cartera es muy robusta y, como decía, entre más candidatas de vacunas haya, más oportunidades de éxito tenemos. Considerando también que hay diferentes plataformas de desarrollo, desde ya muy conocidas como virus atenuado, como virus vectoriales, también basadas en ARN, como la de la Pfizer, que son plataformas nuevas, pero que relativamente nuevas, pero que se han venido trabajando y estudiando prácticamente en los últimos 40 años. Así que las alternativas y las oportunidades que tenemos son muy alentadoras, y esperamos que pronto poder dar ya la noticia de que Paraguay está recibiendo una de estas vacunas y va a estar disponible para la población priorizada por el Ministerio de Salud en el corto plazo. Que así sea. Luis Roberto Escoto, como siempre, muchas gracias con la audiencia de Canal 9. Muchísimas gracias a ustedes, y como siempre, insistiendo en la población, no podemos bajar la guardia, la vacuna seguimos siendo nosotros, tenemos que ser muy estrictos, aún conteniendo la vacuna en el país, tenemos que ser muy estrictos en aquellas medidas que han demostrado que previenen la enfermedad y que salvan la vida, como es el distanciamiento, como es el uso adecuado de la mascarilla, el lavarse las manos frecuentemente, y sobre
sobre todo manteniéndonos en casa, y si tenemos algún síntoma no podemos salir, debemos de aislarnos y buscar la ayuda inmediatamente. Y como hoy decía el ministro y ha venido insistiendo en sus últimas conferencias, tenemos que administrar el riesgo reconociendo los lugares, las personas, el tiempo que estemos en cada uno de los lugares que nos exponen a una posible adquirir esta enfermedad. Muchísimas gracias y estamos aquí. A usted. Bueno, es representante, hace años está por la Organización Mundial y la Panamericana de la Salud. Tenemos que hacer una pausa. A la vuelta está...